Ocultó su garaje a su familia durante toda su vida. Nadie sabía lo que había dentro hasta que su sobrino recibió la llave tras su muerte. El secreto que se reveló en su interior conmocionó a todos, hasta las lágrimas. Suscríbete y escribe en los comentarios. ¿Te arriesgarías a abrir un garaje como este? Samuel Harris había nacido en un entorno sencillo, en una pequeña ciudad donde las calles polvorientas y los talleres de autos parecían marcar el ritmo de la vida. Desde niño había mostrado un talento especial para entender lo que otros consideraban solo piezas de metal. A los 11 años ya desarmaba bicicletas y motores viejos, que encontraba en basureros o que le regalaban vecinos compasivos. Y cuando cumplió 15, el dueño del taller del barrio lo aceptó como aprendiz, porque decía que aquel muchacho tenía manos diferentes, capaces de escuchar los susurros de las máquinas. Mientras otros necesitaban manuales, Samuel parecía tener un instinto natural que lo guiaba entre engranajes y carburadores, como si fueran parte de su propio cuerpo. Ese don le abrió caminos que nunca hubiera soñado. No tenía estudios universitarios ni un apellido ilustre, pero su habilidad lo convirtió en alguien indispensable para quienes buscaban precisión. Pronto los vecinos hablaban de él con admiración, y aunque no era rico ni pretendía serlo, encontraba satisfacción en saber que lo que construía y reparaba llevaba consigo un sello único, casi artístico. Su vida parecía sencilla, pero tenía un brillo especial, el brillo de alguien que hacía lo que amaba y lo hacía con todo su corazón. En medio de esa existencia conoció a Naomi, una joven de carácter sereno y mirada profunda, que trabajaba en la biblioteca local. Ella era lo opuesto a Samuel en muchos aspectos: callada, paciente, reflexiva. Donde él era energía y movimiento, ella era calma y equilibrio. La primera vez que la vio, Samuel llevaba las manos manchadas de aceite y ropa de trabajo, y aún así Naomi sonrió como si mirara algo más allá de lo visible. «Tú siempre estás cubierto de grasa», le dijo entre risas, cuando coincidieron varias veces en el mercado. «Y tú siempre traes un libro», respondió él, torpe pero encantado. Poco a poco las conversaciones se volvieron más largas, hasta que se hicieron inseparables. La boda fue sencilla, con flores del jardín de la madre de Naomi y música improvisada por un primo que tocaba la guitarra. No hubo lujos, pero sí promesas verdaderas. Samuel no necesitaba más que verla sonreír para sentirse completo, y Naomi encontraba en él una fuerza que la hacía sentir protegida. Con el tiempo llegó Claire, la hija que transformó todo en un torbellino de risas y preguntas interminables. Con apenas 7 años, llenaba la casa con su energía, corriendo de un lado a otro, inventando juegos, haciendo dibujos que pegaba en las paredes. «Papá, ¿cómo respira un motor?», preguntaba con la inocencia de quien cree que todo tiene alma, y Samuel, con orgullo, se sentaba con ella en el garaje para mostrarle las piezas, explicando cómo cada engranaje tenía una función, como si le contara un cuento de hadas. El garaje era su templo, pero no un lugar oscuro ni prohibido como más tarde sería, sino un espacio lleno de vida donde Claire entraba descalza y Naomi se asomaba con una taza de café en las manos. Allí, Samuel les hablaba de sueños, de inventar algo nuevo, de construir un coche desde cero, de dejar una huella más allá del barrio. Naomi lo escuchaba con paciencia, sonriendo ante la pasión de su esposo, y a veces lo interrumpía con una broma para recordarle que también debía reparar la puerta de la cocina o arreglar la lámpara del pasillo. Hubo un día que marcó un antes y un después en sus ilusiones: la compra de un automóvil que Samuel había deseado durante años. Era un modelo deportivo raro, plateado, de líneas suaves que parecían diseñadas por el viento mismo. Lo adquirió con los ahorros de años de trabajo, y cuando lo estacionó frente a la casa, los vecinos salieron a la calle para admirarlo. Claire gritaba de alegría, subiéndose al asiento del copiloto, mientras Naomi se reía al verlo acariciar la pintura como si fuera un tesoro. «Lo vas a pulir más que tus propios zapatos», lo molestaba, pero en su voz había ternura, porque sabía cuánto significaba para él. Pronto, el coche se convirtió en parte de la rutina familiar. Cada domingo, después de desayunar juntos, Samuel los llevaba a pasear. A veces tomaban la carretera hacia el campo, donde los prados verdes se extendían hasta perderse de vista, y el aire era tan puro que parecía limpiar el alma.
Claire bajaba corriendo para perseguir mariposas, mientras sus padres la observaban tomados de la mano, hablando de la semana, de proyectos pequeños, de la posibilidad de plantar un nuevo rosal en el jardín. Otras veces elegían ir a un lago cercano, donde la niña arrojaba piedritas al agua, contando los círculos que se formaban, mientras Naomi preparaba bocadillos y Samuel limpiaba los espejos del coche, como si no soportara ver una sola mancha. Los recuerdos de esos viajes estaban llenos de detalles. El sonido de la risa de Claire mezclado con canciones de la radio. La forma en que Naomi apoyaba la cabeza en el hombro de Samuel mientras él conducía. La sensación de libertad al ver el horizonte abrirse ante ellos. Eran momentos simples, pero en esa simplicidad se escondía una plenitud que pocos alcanzan. Para los vecinos, la familia Harris era un ejemplo de armonía. Para Samuel, era su razón de ser. La prueba de que la vida podía ser buena incluso para alguien que no había nacido con privilegios. Había noches en las que, después de acostar a Claire, Samuel y Naomi se quedaban en la sala conversando, planeando viajes que tal vez nunca harían o imaginando cómo sería el futuro de su hija. Quizás sea doctora, o tal vez artista, decía Naomi, mientras él respondía que la veía construyendo máquinas, igual que él. A veces discutían amistosamente, y Claire, que los escuchaba desde su cama, se reía en silencio porque sabía que al final siempre terminaban riendo juntos. Ese era el mundo de Samuel, un hogar lleno de amor, una hija que lo iluminaba todo, y un coche plateado que representaba no solo un logro material, sino un símbolo de los sueños compartidos. No había señales de que la vida pudiera volverse en su contra. Todo parecía estable, eterno, casi intocable. La rutina de las risas, los paseos y las noches tranquilas era tan perfecta que nadie podía imaginar cuán frágil era en realidad. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las colinas y el garaje estaba iluminado por una lámpara amarilla, Samuel se inclinó sobre el capó brillante del coche y suspiró con satisfacción. Claire lo observaba con curiosidad desde un banco, moviendo las piernas en el aire. «Papá, ¿por qué quieres tanto a este coche?», le preguntó. Samuel se quedó en silencio unos segundos, como buscando las palabras exactas, y finalmente respondió. «Porque me recuerda que con esfuerzo se pueden alcanzar los sueños, y porque me gusta pensar que este coche siempre nos llevará a lugares felices». Naomi, que estaba de pie en la puerta, lo escuchó y sonrió con un brillo en los ojos, aunque también con un presentimiento que no supo explicar. La felicidad de aquellos días parecía tan firme que cualquiera habría apostado que nada podría romperla. Sin embargo, la vida, como el cristal más delicado, se puede quebrar con un simple golpe inesperado. Mientras Samuel acariciaba la pintura del coche y Claire reía, el destino, invisible y silencioso, ya había comenzado a preparar la sombra que caería sobre ellos. Y en esa calma, en ese momento de aparente plenitud, se sembraba la semilla de la tragedia que cambiaría todo para siempre. La mañana amaneció clara, con un cielo azul que parecía prometerles a todos un día perfecto. En la casa de los Harris se respiraba una alegría sencilla, esa que nace de los rituales cotidianos y de la certeza de tener a los seres queridos alrededor. Naomi se movía por la cocina con delicadeza, preparando una pequeña cesta con frutas y botellas de agua, como solía hacer cada vez que planeaban salir de paseo. No era necesario, lo sabía bien, porque en el camino siempre encontraban algún lugar donde detenerse, pero a ella le gustaba convertir cada salida en algo más que un simple viaje. Era una oportunidad para crear recuerdos, para darle a Samuel y a Claire un pequeño detalle de cuidado. Mientras tanto, Samuel revisaba el coche en el garaje, acariciando el metal brillante con esa devoción que siempre provocaba la sonrisa burlona pero tierna de su esposa. Claire correteaba entre ambos, subiendo las escaleras y bajando de nuevo, cantando una melodía que había aprendido en la escuela. «Papá, ¿hoy vamos a ir muy lejos?», preguntó, asomándose a la puerta del garaje con las mejillas encendidas de entusiasmo. «No demasiado, princesa», respondió él inclinándose para mirarla a los ojos. «A las colinas, donde el aire es limpio, y si te portas bien, paramos por un helado de chocolate antes de regresar». Los ojos de la niña se iluminaron y soltó un grito de alegría que resonó por toda la casa. Naomi apareció en el umbral con la cesta en la mano y los observó a ambos con una mezcla de amor y orgullo.
¿Listos, mis aventureros?, preguntó con una sonrisa. «¡Listos!», contestó Claire, corriendo a buscar su muñeca favorita para llevarla consigo. Samuel encendió el motor y el rugido suave llenó el aire como una melodía conocida. Naomi se acomodó en el asiento del copiloto, ajustándose el cinturón con gesto automático, y tomó la mano de su esposo por un instante. Él le devolvió la presión, con esa mirada que hablaba sin palabras. Claire se acomodó atrás, todavía cantando, y la radio del coche comenzó a sonar con una canción ligera, de esas que acompañan los viajes de carretera. El mundo parecía en calma. El camino se abría frente a ellos, bordeado de árboles cuyas hojas brillaban bajo la luz del sol. Samuel conducía con la seguridad de siempre, y cada tanto giraba el rostro para mirar a su hija en el espejo retrovisor. Naomi hablaba de su jardín, de cómo las rosas estaban a punto de florecer, y él asentía, agregando que más tarde podría ayudarla a podarlas. Claire interrumpía con ocurrencias infantiles, mostrando un dibujo que había hecho esa semana, y ambos padres reían con ternura. Era un cuadro perfecto, una escena que cualquiera habría querido congelar para siempre. A medida que ascendían por la carretera hacia las colinas, el aire se volvía más fresco, y la luz del sol se filtraba entre las ramas de los árboles como una bendición. Samuel respiró profundamente, disfrutando del olor a tierra y resina, y pensó que quizá la vida era más generosa de lo que merecía. Tenía una esposa que lo amaba, una hija que lo adoraba, un hogar lleno de calor y hasta un coche que simbolizaba sus esfuerzos. Se sintió agradecido, como si en ese instante pudiera extender una oración silenciosa al cielo. Pero la fragilidad de la felicidad es un secreto que solo se revela cuando ya es demasiado tarde. Un instante puede contener toda la eternidad y el siguiente, toda la desgracia. Nadie en aquel coche podía preverlo, ni siquiera cuando Claire dejó escapar un grito breve y agudo desde el asiento trasero. Samuel apenas tuvo tiempo de girar la cabeza y ver, a lo lejos, un destello metálico que se abalanzaba sobre ellos. Un camión, enorme, descontrolado, se desviaba hacia su carril con una violencia que parecía imposible de contener. El corazón de Samuel se disparó. Apretó el volante con todas sus fuerzas y pisó el freno. El chirrido de las llantas fue ensordecedor, un alarido metálico que cortó el aire. Naomi gritó su nombre, instintiva, mientras extendía la mano hacia Claire como si pudiera protegerla con solo tocarla. El mundo se volvió un torbellino de caos. El golpe brutal del impacto, el estruendo de vidrios quebrándose en 1000 fragmentos, el metal doblándose como papel. El coche giró sobre sí mismo, se estrelló contra el guardarraíl y finalmente se detuvo en una sacudida violenta que arrancó el aliento de sus ocupantes. El silencio posterior fue aún más aterrador. Samuel abrió los ojos y vio todo difuso, empañado por el dolor y por la sangre que le bajaba por la frente. El olor a humo y gasolina llenaba el aire, y un pitido constante en sus oídos lo aislaba de la realidad. Tardó unos segundos en reaccionar, y cuando lo hizo, lo primero que buscó fue la mano de Naomi. Ella estaba inmóvil, con la cabeza ladeada, un hilo rojo descendiendo por su sien. Samuel gritó su nombre. Lo repitió una y otra vez, zarandeándola con desesperación, pero no obtuvo respuesta. El pánico se apoderó de él y giró hacia atrás, donde Claire yacía demasiado quieta, con la muñeca aún aferrada a sus dedos. «¡No! ¡Claire, no!», rugió con una voz que no parecía humana, golpeando el asiento, tratando de alcanzarla pese al dolor en sus costillas y piernas. El tiempo se convirtió en un enemigo cruel. Escuchaba sirenas a lo lejos, pero sentía que llegaban desde otro mundo, uno al que él ya no pertenecía. Intentó abrir la puerta, empujó con todas sus fuerzas hasta que finalmente cedió y cayó al asfalto, arrastrándose hacia el asiento trasero. Aulló de dolor al intentar mover el cuerpo de su hija, pero en el fondo ya lo sabía. No había respuesta, no había movimiento, no había vida. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron a un hombre destrozado, cubierto de sangre y lágrimas, negándose a soltar a las dos figuras inertes dentro del coche. Tuvieron que arrancarlo a la fuerza, sujetándolo con firmeza, mientras él gritaba los nombres de Naomi y Claire, como si al repetirlos pudiera devolverlas al mundo. Los médicos trabajaron en silencio, y en sus gestos había una compasión
que confirmaba lo que él no quería aceptar. Los días siguientes se desdibujaron en un sueño febril. Samuel despertó en una cama de hospital, con vendajes alrededor de la cabeza y el torso. Había flores en la mesa de noche, dejadas por vecinos bien intencionados, pero para él eran como una burla colorida en medio de la oscuridad. Los médicos le dijeron que había tenido suerte, que pocos sobrevivían a choques así. «Suerte», repitió él con amargura, porque ¿qué clase de suerte era esa? La de vivir cuando lo único que quería era morir junto a ellas. Llegó el día del entierro, y Samuel se vistió con un traje negro que se sentía ajeno, como una piel que no le pertenecía. Caminó detrás de los ataúdes como un autómata, sin pronunciar palabra. El de Naomi era sobrio, con un acabado que reflejaba la elegancia tranquila de su carácter. El de Claire, pequeño y frágil, estaba cubierto de lirios blancos que parecían demasiado puros para ser enterrados bajo tierra. Cuando bajaron ambos féretros, Samuel sintió que las rodillas le flaqueaban, pero se obligó a mantenerse en pie. Las lágrimas no salieron, no porque no existieran, sino porque ya las había derramado todas en el asiento del coche destruido. Las voces de los familiares eran un murmullo lejano. Algunos lloraban, otros se acercaban a darle el pésame, pero él no escuchaba nada. Dentro de su mente solo había un eco constante. Los gritos de aquel instante, el golpe, el olor a humo. Cada respiración era un recordatorio cruel de que seguía vivo mientras ellas descansaban bajo la tierra. Al caer la tarde, cuando todos se habían retirado, Samuel se quedó solo frente a las tumbas. El viento movía las flores y el sol se apagaba lentamente en el horizonte. Se inclinó con dificultad, apoyando una mano en la lápida de su hija y otra en la de su esposa, y en voz baja, apenas audible, murmuró: «No pude protegerlas, y ahora no sé cómo seguir». Ese fue el inicio de una condena silenciosa, porque aunque su cuerpo se recuperó con el tiempo, el alma de Samuel quedó sepultada junto con Naomi y Claire, y en lo profundo de su ser, el recuerdo de aquel coche plateado se convirtió en algo más que un vehículo. Se transformó en un símbolo de culpa, en una prisión de la que nunca lograría escapar. La vida que hasta entonces le había parecido generosa, se revelaba de pronto como un verdugo implacable, y Samuel, sin saberlo aún, comenzaba a caminar hacia la oscuridad que lo acompañaría el resto de sus días, hacia el encierro del garaje donde intentaría, en vano, reparar lo irreparable. La casa, que antes había sido refugio de risas y de conversaciones sencillas al caer la tarde, se transformó en un espacio hueco donde cada rincón parecía gritar la ausencia de Naomi y Claire. Apenas semanas después del accidente, Samuel regresó allí con pasos inseguros, todavía con vendas en la frente y los brazos. El médico le había recomendado que no viviera solo durante un tiempo, que aceptara la ayuda de familiares o vecinos, pero él rechazó toda compañía. Decía con un murmullo cortante que no necesitaba a nadie, que podía arreglárselas, aunque en el fondo sabía que no era cierto. Sin embargo, lo que más temía era el contacto humano, las miradas de compasión, las frases de consuelo que le parecían puñales disfrazados de bondad. La primera noche la pasó sentado en la sala, sin encender la luz, observando el reflejo de la luna sobre la mesa de madera. En cada sombra creyó ver el movimiento de su hija. En cada silencio escuchó la voz de Naomi llamándolo para cenar. Cuando el cansancio lo venció, se quedó dormido en el sillón, pero despertó sobresaltado con el eco de un sueño en el que volvía a escuchar los gritos en el coche. Desde entonces, el sueño se convirtió en su enemigo. Apenas cerraba los ojos, revivía la tragedia, y al abrirlos se encontraba con la nada, un vacío igual de insoportable. Los vecinos intentaron acercarse. Una tarde, la señora Allen, que siempre había compartido con Naomi recetas de repostería, tocó la puerta con un pastel en las manos. Samuel abrió apenas unos centímetros y al ver el gesto amable, la mirada cargada de pena, sintió una furia súbita. «No necesito su lástima», murmuró con la voz ronca y cerró la puerta de golpe. Días después, un antiguo amigo del taller apareció para ofrecerle ayuda con el coche o simplemente para charlar, pero Samuel lo despachó con una mirada que helaba la sangre. Poco a poco, todos comprendieron que él no quería compañía y dejaron de intentarlo.
El garaje, aquel lugar donde antes compartía con Claire los secretos de las máquinas y donde Naomi aparecía para observarlos con paciencia, se convirtió en un santuario intocable. Samuel pasó horas interminables allí, encerrado entre el olor a aceite y a metal oxidado. No era un espacio de creación ni de alegría, sino de penitencia. Al principio, el coche cubierto por una lona parecía dormir bajo el peso de los recuerdos. Cada vez que Samuel levantaba un extremo para mirarlo, sentía un nudo en la garganta. Podía ver en el parabrisas roto la imagen de Naomi inclinada hacia Claire. Podía escuchar aún el eco del último grito. Una noche, incapaz de resistir más, retiró la lona por completo y se quedó mirando el destrozo como si se tratara de un cuerpo herido. El metal retorcido, el capó doblado, los cristales triturados, todo era un reflejo de su propia alma. En lugar de llamar a una grúa o venderlo como chatarra, tomó una decisión que nadie habría entendido. Lo restauraría, no porque quisiera devolverle la belleza, sino porque necesitaba castigarse, revivir el accidente cada vez que tocara el acero. Con las manos temblorosas, comenzó a trabajar. El primer golpe de martillo sobre la carrocería fue como un latigazo en su corazón. Cada vez que enderezaba un fragmento de metal, una lágrima le corría por la mejilla, y sin embargo, continuaba noche tras noche, como si su vida dependiera de ello. En ocasiones se quedaba dormido en el suelo del garaje, con las herramientas esparcidas a su alrededor, y despertaba al amanecer con el cuerpo adolorido, pero con la determinación intacta. Pronto el garaje se llenó de cuadernos. Samuel compraba libretas baratas y en ellas escribía sin descanso. No eran memorias ordenadas, sino confesiones crudas. Debería haber muerto con ellas, anotó una madrugada, con la tinta corrida por las lágrimas. En otra página escribió: el coche me habla, me recuerda lo que perdí. No puedo dejarlo ir. Es mi tumba y mi condena. Cada frase era una herida abierta que nunca cicatrizaba. Los diarios se amontonaban en estantes y cajas, como si quisiera dejar constancia de su tormento, para que el mundo entendiera la magnitud de su culpa. Los días se mezclaban con las noches. Samuel apenas comía lo necesario para mantenerse en pie, y la casa, antaño cuidada por Naomi, comenzó a deteriorarse. Los platos se acumulaban en la cocina, el polvo cubría los muebles, las cortinas permanecían cerradas, pero el garaje, en contraste, estaba impecable. Cada herramienta tenía su lugar, cada pieza estaba limpia, cada tornillo brillaba bajo la luz amarillenta de una lámpara colgante. Era el único rincón que seguía teniendo orden en medio del caos de su existencia. A veces, los niños del vecindario se acercaban por curiosidad. Habían escuchado a sus padres hablar del garaje prohibido y se atrevían a espiar entre las rendijas. Samuel los sorprendía y salía enfurecido, gritando con tal intensidad que los pequeños huían despavoridos. Para ellos, el viejo Harry se convirtió en una especie de espectro, un hombre amargado que vivía con fantasmas. Algunos lo llamaban loco, otros sentían compasión, pero todos sabían que cruzar el umbral del garaje era una ofensa imperdonable. Una tarde, un sobrino lejano de Samuel se presentó en la casa, insistiendo en que necesitaba ayuda con su bicicleta. El joven, recordando al tío amable que alguna vez le enseñó a usar una llave inglesa, pensó que quizá lograría acercarse. Pero Samuel lo detuvo en seco antes de que pudiera entrar. «Fuera de aquí», dijo con una voz áspera, casi irreconocible. «Nadie toca nada de este lugar. Nunca». El muchacho retrocedió confundido, y al regresar a su casa, contó que había visto en los ojos de su tío un dolor tan profundo que no parecía humano. Así pasaban los meses. El duelo, en lugar de suavizarse, se convertía en un hábito, en una forma de vida. Samuel apenas recordaba cómo sonreír. Sus únicas conversaciones eran con el silencio, con el eco de las herramientas, con las páginas de sus cuadernos. Y sin embargo, cada vez que golpeaba el metal o apretaba un tornillo, sentía la presencia de su esposa y su hija. «Si sigo reconstruyendo, quizás regresen», pensaba, aunque en el fondo sabía que era imposible. Una noche, mientras observaba el capó ya enderezado, dejó escapar un sollozo que resonó en el vacío. Se inclinó sobre la superficie fría y apoyó la frente contra ella. «Naomi, Claire», susurró. «Perdónenme».
No supe protegerlas. No supe. Su voz se quebró y el silencio volvió a cubrirlo todo. Así comenzó la larga transformación de aquel hombre. El padre amoroso y esposo devoto murió con ellas en la carretera. El que quedó en pie era una sombra, un espectro que sobrevivía únicamente para martirizarse en aquel garaje. Nadie lo comprendía y él no lo permitía. Lo único que tenía sentido era seguir reconstruyendo, seguir escribiendo, seguir respirando dentro de esas paredes manchadas de aceite y recuerdos. Afuera, el mundo continuaba con su ritmo. Los niños crecían, los vecinos envejecían, las estaciones se sucedían. Pero para Samuel el tiempo se había detenido en el instante del choque, y cada día que pasaba era una repetición de la misma condena. El accidente no solo le había robado a su familia, sino también su futuro. Y aunque intentara moverse, cada paso lo llevaba de nuevo al mismo lugar, al garaje, al coche, a la memoria que lo devoraba. Así, entre polvo, grasa y lágrimas, se fue levantando un muro invisible entre él y el resto del mundo. Un muro que nadie podría derribar jamás. Los meses se convirtieron en años, y los años en décadas, pero para Samuel el tiempo dejó de ser una línea recta que avanzaba hacia el futuro. Se volvió un círculo cerrado, un bucle sin fin, donde cada día parecía idéntico al anterior. Afuera, el barrio cambiaba lentamente. Las casas se renovaban, los niños que habían corrido asustados frente a su garaje crecían y formaban sus propias familias. Las calles se llenaban de nuevos coches y rostros diferentes. Pero en el interior de aquel garaje, bajo la luz amarillenta de una bombilla solitaria, todo permanecía inmutable. El reloj del mundo parecía haberse detenido para él en el instante del accidente. La casa, abandonada en gran parte, se deterioraba a ojos de todos. La pintura se descascaraba, las ventanas acumulaban polvo y humedad, y el jardín, antaño cuidado con esmero por Naomi, se convirtió en un terreno salvaje donde la hierba crecía sin control. Nadie cortaba el césped, nadie podaba los rosales que ella había amado. Sin embargo, el garaje brillaba con un orden casi obsesivo. Samuel lo mantenía limpio como si fuera un templo, con cada herramienta colocada en su sitio exacto, con los estantes llenos de piezas numeradas, con el suelo barrido cada noche antes de retirarse a dormir en un catre improvisado en la esquina. Allí pasaba más horas que en su propia habitación, hasta el punto de que el garaje dejó de ser un simple espacio de trabajo y se convirtió en su verdadero hogar. La restauración del coche avanzaba lentamente, como si él se negara a terminarla demasiado pronto. Cada pieza reparada era una memoria reabierta, cada tornillo ajustado una plegaria muda. Samuel no quería llegar al final porque sabía que, si lo lograba, ya no tendría nada más con lo que castigarse, nada más que lo atara de manera tangible a la sombra de su esposa y su hija. Así que trabajaba despacio, con una devoción enfermiza, puliendo una y otra vez lo que ya estaba pulido, revisando lo que ya había revisado, alargando el proceso como quien alarga la respiración en el lecho de muerte. Los diarios se multiplicaban. Ya no eran cuadernos aislados, sino montones que se apilaban en cajas de cartón, llenando las paredes del garaje con sus confesiones. En esas páginas, escritas con letra firme al principio y temblorosa con el paso de los años, Samuel volcaba su alma. «Este coche es mi tumba», escribió una noche de invierno, cuando la lluvia golpeaba el techo con furia. «Cada vez que aprieto una tuerca, escucho la risa de Claire. Cada vez que limpio el parabrisas, veo los ojos de Naomi mirándome. El mundo piensa que soy un loco, pero yo sé la verdad. Aquí dentro sigo viviendo con ellas. Afuera no hay nada». La gente del vecindario lo observaba con una mezcla de miedo y compasión. De día apenas se lo veía, salvo cuando salía a comprar piezas específicas o cuando caminaba encorvado hacia la tienda de repuestos con un cuaderno lleno de medidas. De noche, sin embargo, la luz tenue del garaje se filtraba por las rendijas de la puerta, y algunos vecinos, insomnes, se preguntaban qué hacía aquel hombre durante tantas horas. Pronto comenzaron los rumores. Los niños hablaban de fantasmas, de que dentro del garaje había almas atrapadas que susurraban, de que el coche estaba embrujado. Los adultos eran más prudentes, pero también se apartaban de él.
Es un hombre roto, decían algunos, bajando la voz. Su dolor lo ha convertido en otra cosa. Los años se notaban en su cuerpo. Su cabello, antes oscuro, se volvió gris, luego blanco. Su espalda se encorvó, sus manos se llenaron de nudos y cicatrices, pero aún así seguían firmes al sostener una llave inglesa. Los ojos, hundidos y rodeados de arrugas, conservaban un brillo extraño cada vez que miraba el coche. Era como si, al contemplarlo, viera no la máquina sino un espejo de su pasado, la imagen eterna de Naomi sonriendo y de Claire riendo en el asiento trasero. A veces hablaba en voz alta, murmurando palabras dirigidas a ellas, como si todavía lo escucharan. Hoy avancé un poco más, mi amor, decía suavemente al colocar un nuevo tapizado. Mira, Claire, tu asiento ya casi está como antes. ¿Lo ves? Te gustaría, ¿verdad? Y luego en silencio rompía a llorar, dejando que las lágrimas cayeran sobre el cuero recién cocido. Con el paso del tiempo, el coche comenzó a recobrar su forma. El metal torcido se convirtió en curvas suaves. La pintura volvió a brillar. Los cristales, reemplazados, reflejaban la luz con pureza. Desde fuera, cualquiera lo habría considerado una joya restaurada, una reliquia de incalculable valor. Pero Samuel nunca permitió que nadie lo viera. El garaje seguía siendo un lugar prohibido, cerrado con llave, y él respondía con furia a cualquiera que se atreviera a preguntar por su interior. Una vez un comerciante que sabía de coches le insinuó que tal vez podría venderlo por una fortuna. Samuel lo miró con tal intensidad, con una mezcla de rabia y desesperación, que el hombre retrocedió de inmediato. «Esto no está en venta», murmuró con voz ronca. «Nunca lo estará». En realidad, Samuel no veía un tesoro en aquel coche, sino una tumba brillante. Cada parte restaurada no le traía paz, sino un recordatorio de su culpa. «No fue el coche quien las mató», anotó en uno de sus diarios. «Fui yo, por no frenar a tiempo, por no protegerlas, y sin embargo, este coche se convirtió en mi verdugo. Lo reconstruyo no porque lo ame, sino porque me obliga a sufrir con cada tornillo que aprieto. Y el sufrimiento es lo único que me queda». La relación con el mundo exterior prácticamente desapareció. Apenas respondía al cartero, ignoraba a los pocos familiares que lo visitaban en fechas señaladas, y no acudía a ninguna reunión ni celebración. El garaje era su universo, y más allá de esas paredes no había nada que le interesara. Algunos decían que ya estaba muerto en vida, que lo único que lo mantenía en pie era esa obsesión enfermiza, y tenían razón. Samuel había dejado de ser un hombre para convertirse en un guardián de su propio dolor. Una tarde de otoño, un grupo de jóvenes, hijos de antiguos vecinos, se atrevió a acercarse al garaje. Querían comprobar si las historias eran ciertas. Se acercaron a la puerta, escucharon el sonido metálico de herramientas y el murmullo de una voz. Uno de ellos, envalentonado, empujó un poco para mirar dentro. Antes de lograrlo, la puerta se abrió de golpe y Samuel apareció con los ojos encendidos. «¡Fuera de aquí!», rugió con una voz que parecía provenir de otro mundo. Los muchachos huyeron despavoridos, convencidos de que habían visto a un fantasma. Esa noche, las historias sobre el viejo Harris se multiplicaron, y desde entonces nadie más osó acercarse. Así pasaron los años, y con ellos la vida de Samuel se consumió en aquel espacio. Su cuerpo se debilitaba, pero sus manos seguían encontrando la fuerza para trabajar. Su mente se marchitaba, pero en el garaje seguía activa, sumergida en recuerdos y culpas. La restauración se acercaba al final, pero él la retrasaba, temiendo lo que significaría completarla. Porque en el fondo sabía que, cuando el coche estuviera terminado, no habría ya excusas para seguir viviendo. Y así, bajo la luz tenue de una bombilla, rodeado de cajas llenas de diarios, con el rugido de un motor que nunca se atrevía a encender, Samuel siguió cumpliendo su condena. Afuera el tiempo avanzaba. Los niños se convertían en adultos, los adultos en ancianos, y muchos olvidaban quién había sido aquel hombre antes de la tragedia. Pero en el garaje el pasado seguía vivo, como una herida que nunca cerraba. Samuel, el esposo, el padre, el mecánico brillante, había quedado atrás. Lo que quedaba de él era solo un guardián de sombras, un prisionero voluntario de un coche que brillaba como nuevo,
pero que estaba cargado de fantasmas. Y mientras golpeaba suavemente el metal con una llave inglesa, murmuraba en voz baja, como si Naomi y Claire pudieran escucharlo desde algún rincón invisible. Todavía no termino, pero pronto estaré con ustedes. El paso de los años fue debilitando poco a poco el cuerpo de Samuel, aunque en su interior seguía ardiendo la misma llama de obsesión que lo había consumido desde el accidente. Su cabello, completamente blanco, caía en mechones sobre la frente surcada de arrugas, y sus manos, que un día fueron firmes y precisas, se convirtieron en herramientas temblorosas marcadas por la edad y el esfuerzo. Sin embargo, mientras pudo sostener una llave inglesa o encender la tenue bombilla del garaje, continuó con su ritual interminable. Ya no le quedaba mucho por reparar. El coche lucía impecable, con la carrocería pulida, los asientos intactos y los detalles brillando como si hubieran salido recién de fábrica. Pero Samuel no encendía el motor. Nunca lo probó. Sabía que hacerlo sería reconocer que había terminado. Y para él terminar significaba aceptar que no le quedaba más propósito en la vida. Las noches se hicieron cada vez más largas. Dormía en un catre viejo junto al coche, rodeado de los cuadernos que había llenado a lo largo de los años. A veces se quedaba mirando el techo durante horas, escuchando en su mente el eco de las risas de Claire o el murmullo apacible de Naomi. Otras encendía una vela y escribía con letra casi ilegible, como si temiera que al dejar de escribir, ellas desaparecieran por completo. En las últimas páginas de uno de sus diarios dejó un mensaje claro. Este coche es mi confesión, mi castigo y mi tumba. He vivido demasiado, y cada día ha sido una cadena más en mi condena. Pero ya no puedo seguir. Si alguien encuentra esto, que entienda que nunca fue por amor al metal, sino por amor a quienes se fueron y por culpa de no haberme ido con ellas. El final llegó de manera silenciosa, como si la muerte hubiera tenido piedad de un hombre que ya había sufrido demasiado. Una mañana los vecinos notaron que la luz del garaje no se encendió como de costumbre. Pasaron horas, y el silencio en la casa se volvió más denso de lo habitual. Fue un cartero quien, al no recibir respuesta tras varios intentos, alertó a la policía. Cuando entraron lo encontraron sentado en un sillón desvencijado de la sala, con la cabeza ladeada y una fotografía de Naomi y Claire descansando sobre el brazo de la silla. Sus ojos estaban cerrados. Su respiración se había detenido hacía tiempo, y en su rostro había una expresión de cansancio eterno, como quien finalmente se rinde después de una lucha imposible. La noticia de su muerte no sorprendió a nadie. En el barrio hacía años que lo veían como un fantasma, un hombre que ya estaba muerto en vida. Sin embargo, su partida despertó murmullos y recuerdos en quienes alguna vez lo conocieron antes de la tragedia. Algunos recordaban al joven mecánico de manos prodigiosas, otros al padre sonriente que llevaba a su hija en hombros, y otros al vecino amable que siempre tenía tiempo para arreglar una bicicleta. Todos coincidían en que la tragedia lo había destruido, pero nadie sabía hasta qué punto. El funeral fue modesto. No había multitudes ni grandes discursos, solo unos cuantos familiares lejanos y algunos vecinos que acudieron más por respeto que por cercanía. Entre ellos se encontraba Marcus, el sobrino que, de niño, había sentido una conexión especial con su tío. Recordaba las tardes en que Samuel lo había dejado sentarse en su regazo para enseñarle a usar una herramienta, o aquellas veces en que le explicaba con paciencia cómo funcionaba un motor. Para Marcus, el hombre que había muerto no era solo el ermitaño del garaje, sino alguien que alguna vez había irradiado pasión y calidez. Mientras el ataúd descendía a la tierra, Marcus sintió un peso en el pecho que no supo describir. No había lágrimas en sus ojos, pero sí una certeza incómoda de que aquel entierro no era el final de la historia, sino el comienzo de un misterio aún más grande. Lo percibía en el aire, en las miradas evasivas de algunos parientes, en el silencio obstinado que rodeaba siempre la figura de su tío. Tras el funeral, la familia se reunió en casa de la madre de Marcus para compartir un café y algunas palabras de recuerdo. Fue entonces cuando una mujer de aspecto sobrio, vestida con un traje oscuro, llamó a la puerta. Se presentó como la abogada de Samuel. La sorpresa fue general, pues nadie imaginaba que aquel hombre, tan aislado del mundo, hubiera confiado en alguien para manejar sus asuntos. La mujer,
que se llamaba Karina, llevaba un maletín de cuero del que extrajo un sobre sellado con cera. Lo colocó sobre la mesa y aclaró la voz con solemnidad. Su tío dejó instrucciones muy claras respecto a su herencia, dijo, observando a Marcus con especial atención. Sus bienes son escasos, la casa, algunos muebles y cuentas bancarias modestas, pero lo más importante no es eso. Lo más importante está contenido en esta carta. El silencio se apoderó de la sala. Todos los presentes miraron a Marcus, que sentía cómo sus manos temblaban al tomar el sobre. La cera estaba firmemente marcada, como si Samuel hubiera querido asegurarse de que nadie más lo abriera. Con un nudo en la garganta, Marcus rompió el sello y desplegó la hoja que había dentro. La letra era inconfundible, firme, recta, la misma que recordaba de cuando su tío le escribía pequeñas notas para enseñarle cosas. Leyó en voz alta, y cada palabra resonó en la sala con un peso que parecía llenar el aire. Samuel hablaba de su arrepentimiento, de su amor eterno por Naomi y Claire, de la imposibilidad de seguir adelante después del accidente. Confesaba que había pasado el resto de su vida intentando reparar no solo un coche, sino un pasado irreparable. Y lo más impactante, declaraba que en el garaje había dejado su mayor secreto, algo que nadie más debía tocar salvo Marcus. A ti te dejo la llave, decía la carta. Dentro encontrarás mi vida, mi dolor y mi verdad. No permitas que nadie más lo vea. Te corresponde decidir qué hacer con ello. Al terminar de leer, Marcus levantó la vista y encontró la expectación pintada en los rostros de los demás. Algunos se mostraban intrigados, otros asustados. El murmullo comenzó de inmediato. ¿Qué habrá en el garaje? ¿Será dinero, oro, algún tesoro escondido? ¿O acaso un secreto oscuro? Pero Marcus no respondió a ninguna pregunta. En su interior, algo más profundo se agitaba. Un presentimiento de que aquel legado no tenía nada que ver con riqueza material, sino con una herencia mucho más pesada. La abogada entonces sacó de su maletín una pequeña caja de madera y se la entregó a Marcus. Dentro había una llave grande, de hierro antiguo, fría al tacto. Al sostenerla, Marcus sintió un estremecimiento, como si de pronto todo el peso del silencio de su tío se hubiera depositado en su mano. La miró brillar bajo la luz del salón y comprendió que aquella no era una simple llave. Era la entrada a un mundo de sombras que Samuel había protegido con obstinación durante décadas. Esa noche, al regresar a su casa, Marcus no pudo dormir. Colocó la carta y la llave sobre la mesilla de noche y permaneció acostado con los ojos abiertos, repasando una y otra vez las palabras de su tío. La imagen del garaje prohibido se presentó en su mente con una claridad dolorosa. Recordaba las veces, siendo niño, en que había intentado colarse y había recibido la mirada severa de Samuel. Recordaba los rumores del vecindario, las historias de los niños que huían asustados, la luz encendida hasta altas horas de la noche. Ahora todo cobraba sentido. El garaje no era solo un lugar de trabajo, era la prisión de un hombre roto, el altar de su sufrimiento. Marcus sabía que tarde o temprano tendría que abrir esa puerta. No podía traicionar la confianza de su tío, y aunque el miedo le oprimía el pecho, también sentía una extraña responsabilidad, como si Samuel, en su silencio, lo hubiera elegido a él para cargar con ese legado. Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, Marcus ya había tomado una decisión. Iría a la casa de su tío, cruzaría ese umbral prohibido y descubriría la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. No sabía aún que lo que encontraría dentro no sería un tesoro, sino una revelación capaz de estremecer hasta las lágrimas a cualquiera que lo viera. La mañana en que Marcus decidió abrir el garaje de su difunto tío, amaneció con un silencio extraño, como si el barrio entero contuviera la respiración. Caminó por la calle, con la llave guardada en el bolsillo interior de su chaqueta, y a cada paso sentía cómo aumentaba el peso de aquel objeto. No era solo metal frío, era el testigo de un secreto guardado durante décadas. Al llegar a la casa de Samuel, el aire olía a humedad y abandono. La pintura estaba descascarada, las ventanas empañadas por el polvo, y el jardín, alguna vez orgullo de Naomi, era ahora un mar de maleza que se balanceaba con la brisa. Marcus se detuvo frente a la puerta principal, pero no entró. Su objetivo no estaba allí. Dirigió su mirada hacia el costado de la casa,
donde el garaje se erguía como una fortaleza muda, cerrada al mundo desde hacía tantos años. Se aproximó despacio, escuchando el crujido de la grava bajo sus zapatos. El portón, oxidado en las bisagras, parecía esperar aquel momento. Al sacar la llave, Marcus notó que sus manos temblaban. Durante toda la noche había repasado en su mente lo que podía encontrar adentro. Tal vez simples herramientas, tal vez recuerdos olvidados, tal vez nada. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que aquello iba a cambiar su vida para siempre. Insertó la llave en la cerradura. El giro resonó con un chasquido seco, y en ese sonido se mezclaban la rutina de un gesto cotidiano y el peso monumental de un acto irrepetible. El portón se levantó lentamente, protestando con un gemido metálico que rompió el silencio de la mañana. Una bocanada de aire viciado escapó hacia afuera, cargado de polvo, aceite y algo más. Un aroma difícil de describir que parecía condensar años de encierro y memoria. Marcus dio un paso dentro y se detuvo, permitiendo que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. La luz del exterior se filtraba apenas por las rendijas, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire como si fueran fragmentos de tiempo suspendidos. Lo que encontró en un primer vistazo no fue caos, como había imaginado, sino un orden impecable. Los estantes estaban repletos de cajas cuidadosamente rotuladas con la letra firme de Samuel. Cada herramienta colgada en su lugar exacto, cada superficie libre de suciedad. Era un espacio mantenido con devoción obsesiva, como si su tío hubiera querido que cada objeto permaneciera en perfecta armonía con el resto. Marcus recorrió con la mirada las paredes, las mesas, las cajas. En una de ellas encontró fotografías en blanco y negro. Samuel joven, sonriente, con Naomi a su lado y Claire en brazos. El contraste con la imagen de aquel hombre aislado y hosco que todos recordaban le resultó devastador. Se inclinó sobre un montón de cuadernos y abrió uno al azar. Reconoció de inmediato la caligrafía de su tío, firme al principio, cada vez más temblorosa con el paso de los años. Eran páginas de confesiones, desbordadas de dolor. «Este coche me habla en las noches», leyó Marcus en voz baja. «Me devuelve sus risas y sus voces, pero también el crujido del metal, el grito final. No puedo dejarlo morir, porque en él siguen ellas, atrapadas conmigo. Si alguien lo viera, pensaría que es hermoso, pero yo sé que es un cadáver al que limpio cada día». Marcus cerró el cuaderno con un estremecimiento y lo guardó de nuevo. Entendió que no debía consumirlo todo de golpe, que esas páginas eran un océano de sufrimiento que requería paciencia. Avanzó hacia el fondo del garaje y vio algo que lo hizo detenerse. Una cortina pesada de tela cubría parte del espacio, ocultando lo que había detrás. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y por un momento dudó en continuar. Recordó las palabras de la carta. «En el garaje encontrarás mi vida, mi dolor y mi verdad». Sintió que aquello era precisamente lo que se hallaba más allá de aquella cortina. Con un gesto lento y contenido, la apartó. Lo que apareció ante sus ojos lo dejó sin aliento. Allí estaba el coche, no un amasijo de metal destrozado, no la ruina que Samuel había sacado del accidente, sino un vehículo perfecto, brillante, reluciente. El mismo modelo deportivo plateado que Marcus había visto de niño, cuando su tío aún era un hombre sonriente. Cada curva estaba restaurada con precisión, cada detalle parecía nuevo. El cuero de los asientos brillaba bajo la luz de la bombilla que pendía sobre él. Era como si el tiempo hubiera retrocedido y aquel coche nunca hubiera conocido la violencia del choque. Marcus se acercó lentamente, incapaz de apartar la mirada. Pasó la mano por la carrocería fría y pulida y sintió que un escalofrío recorría su cuerpo. Sabía lo que estaba tocando. No solo un coche, sino la tumba simbólica de su tía y su prima, el lugar donde sus vidas se habían apagado. El contraste entre su perfección actual y la tragedia que representaba era insoportable. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras susurraba. «Tío, ¿cómo pudiste vivir así tanto tiempo?». Se sentó en el asiento del conductor. El olor a cuero nuevo se mezclaba con el aroma persistente de aceite, creando una atmósfera extraña,
como si la vida y la muerte convivieran en aquel espacio cerrado. Cerró los ojos y, por un instante, creyó escuchar la risa de Claire en el asiento trasero, la voz suave de Naomi comentando algo al oído de Samuel. Era una ilusión, lo sabía, pero tan vívida que lo desarmó por completo. Apoyó la frente en el volante y sollozó, sintiendo en carne propia el peso del silencio que había destruido a su tío. Al levantarse buscó más cuadernos, abrió otro y leyó. Cada día que reparo este coche, muero un poco más, pero también me acerco a ellas. Sé que no volverán, lo sé, pero si dejo de reconstruirlo, entonces habré aceptado que se fueron para siempre. Y no estoy listo para eso. Marcus cerró el cuaderno con manos temblorosas. Comprendió que la restauración no había sido un acto de amor por el automóvil, sino un castigo, un ritual de expiación interminable. Pasó horas dentro del garaje, leyendo, observando, recorriendo cada rincón como si desenterrara un secreto arqueológico. Entendió que el coche para otros podría significar dinero, prestigio, coleccionismo. Pero para Samuel había sido el altar de su penitencia, y ahora ese altar estaba en sus manos. Cuando finalmente salió al aire libre, el sol estaba alto en el cielo. Inspiró profundamente, tratando de liberarse del olor encerrado en el garaje, pero supo que nunca podría desprenderse por completo de lo que había visto. Llevaba consigo no solo la llave y los diarios, sino una responsabilidad inmensa. Samuel le había confiado su dolor para que decidiera qué hacer con él. Durante semanas Marcus reflexionó. Recibió llamadas de familiares curiosos que le preguntaban si había encontrado algo de valor. Algunos insinuaban que quizás podía vender el coche por millones, que aquella sería una manera de aprovechar el legado. Pero Marcus respondía con evasivas. Sabía que no podía traicionar la memoria de su tío convirtiendo su sufrimiento en un negocio. Una noche, sentado frente a los diarios apilados, comprendió que el camino era otro, el de la memoria. No debía ocultar lo que había descubierto, pero tampoco exhibirlo como un trofeo. Tenía que honrar la verdad de Samuel, su tragedia y su amor. Así fue como nació la idea de crear un espacio de memoria. Contactó a un historiador local que se dedicaba a recopilar relatos de personas comunes cuyas vidas contenían historias extraordinarias. Le contó lo sucedido, primero con cautela, luego con franqueza, y el hombre quedó conmovido. Juntos comenzaron a diseñar un pequeño memorial privado, donde el coche no sería presentado como una joya mecánica, sino como lo que realmente era, un símbolo de pérdida, amor y culpa. El día en que Marcus abrió las puertas por primera vez a un reducido grupo de personas, habló con voz temblorosa pero firme. Narró la historia de su tío desde el inicio. El hombre que había sido un esposo amoroso, un padre orgulloso, un mecánico brillante, y que tras la tragedia se convirtió en prisionero de su propio dolor. Les mostró el coche restaurado, reluciente, y les explicó que aquella belleza escondía sangre y lágrimas. Muchos lloraron al escucharlo. Nadie lo vio como un objeto de lujo, sino como un testamento a la fragilidad humana. Esa noche, cuando todos se marcharon, Marcus volvió a sentarse en el asiento del conductor. Esta vez no lloró. Acarició el volante y susurró. «Lo logré, tío. Ahora no estás solo. Tu dolor ya no está oculto. Tu amor por ellas tampoco». Cerró los ojos y por un instante sintió paz. El garaje, que había sido durante décadas un lugar de condena, comenzaba a transformarse en un espacio de redención. Samuel nunca pudo encontrarla en vida, pero Marcus, con su decisión, había dado un paso para liberarlo. El legado de dolor se había convertido en un legado de memoria y amor. Y en esa transformación, la historia de Samuel Harris encontró finalmente un sentido que trascendía la tragedia. Si esta historia te ha conmovido, no te detengas aquí. Suscríbete ahora mismo para no perderte las próximas revelaciones que tenemos preparadas. Mira nuestros otros videos llenos de giros y secretos que no podrás creer, y comparte este con tus amigos y familiares para que ellos también descubran lo que nunca se ha contado. La próxima historia te sorprenderá aún más.